Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, gracias. Un día más aquí en las entrevistas del Digital One to One para entrevistar y conocer todas esas personitas que están detrás de la tecnología más de aquí y de todo lo que es el ecosistema digital español. Yo muy Así que la feliz de estar primera, contigo, ¿eh? gracias. La primera pregunta ya directa. Como usuario, como David, ¿qué es lo que valoras en una experiencia online? A ver, valoro muchas cosas, ¿eh? Pero sobre todo la simplicidad, yo creo que cada vez más todos, ¿eh? Y más cuando utilizamos cada vez más el móvil para navegar, la simplicidad es un must. Creo que es muy importante el mensaje, el por qué, y sobre todo el copy, ¿eh? Cada vez más crece también una profesión, que es la del copywriter en esto del mundo digital. Y después también la invitación, el cómo de alguna manera la experiencia poco a poco te va llevando página a página, sección a sección hasta el momento de la decisión y de comprar, ¿no? Es que en el fondo soy un poco copy, bueno, un poco mucho. Y me ha Ah, encantado que se vaya pues valorando vas a cada tener vez un más esa futuro tarea. muy prometedor, te lo aseguro, ¿eh? Oye, y tú fuiste, de hecho, uno de los primeros nómadas digitales. ¿Cómo fue eso? Bueno, no sé si de los primeros nómadas digitales, sí quizá de los primeros inquietos digitales, si me permites. La verdad es que yo tuve la suerte allí por el año 94. Eh, Estaba estudiando en la universidad y me encargaba de vigilar la sala de ordenadores en las noches y le di pena a un profesor que me vino y me dijo, escucha, ¿tú sabes lo que es la World Wide Web? Porque Internet al principio se llamaba la World Wide Web. Y yo le dije, obviamente que no, y me dijo, no te preocupes, me ayudarás a hacer la primera web de la universidad. La verdad es que tuve la fortuna de, por azar, que él me introdujera al mundo digital y de ahí me di cuenta poco a poco que era el mundo en el que profesionalmente quería crecer y desarrollar. ¿Y es así un poco lo que te llevó más adelante a fundar Multiplica? A ver, siempre he sido inquieto, pero 2 años antes de crear Multiplica, en el 2000, dos profesores de SADE, Alfons Cornellà y Xavi Creus, me proponen ser el tercer socio en una consultora que en aquel momento se llamaba Ideas for Change. Eso lo que me permitió es empezar a jugar a ser emprendedor, aunque iba muy de la mano de la experiencia que traían Alfons y Xavi Creus. Y a los 2 años, en el año 99, era un momento de boom y de muchas oportunidades. Ambos decidieron seguir caminos por separado y ahí es cuando decidí, con Santi Mundi y Jacobo Álvarez, crear Multiplica. Tengo que reconocer, sin una idea muy clara de lo que tenía que ser Multiplica. Bueno, todos los principios son un poco así, ¿no? Que vas adaptando hasta que encuentras el cómo. Totalmente, totalmente. En nuestro Porque caso es además así, o me fue ha así. hecho un pajarito de estos que yo conozco por allí, que al fundar la empresa llenaste una mochila y te pusiste a viajar para llevar Multiplica por medio mundo. ¿Es así? ¿Cómo fue? Sí, sí, algo de eso hubo. A ver, no fue al fundar la empresa, como a los 5 años tuve la suerte de irme con Sara, mi esposa, y mis dos hijos muy pequeñitos, Ian y Asha, a Australia 5 semanas de vacaciones, ¿eh? Y fue una experiencia de estas que te invitan a reflexionar si realmente vale la pena seguir viviendo en Barcelona por el resto de mis días. Y al llegar a Barcelona tuve como estas visiones que además compartí con mis socios extrañados de que veía Multiplica en los próximos 7 años en 7 ciudades del mundo y que tomaba la decisión de irme. De entrada, me quería ir 6 años a vivir en 3 países, luego al final fueron 13 y un poco sí que ha habido algo de periplo en los que he tenido la oportunidad de vivir en múltiples ciudades del mundo, ¿no? Y el primer número que dijiste de 7 en 7 ciudades, ¿era por algo de estos de que el 7 es un número o simplemente por azar? No lo sé, es un número, sí, bonito, creo que había mucho de azar, ¿eh? La realidad es que 7 años después estábamos en 7 ciudades del mundo, hoy estamos en 12, así que eso también me invitó a cada vez tener sueños y confiar en ellos. Es decir, hay algo en el mundo del emprendimiento que algo te lleva, te arrastra, te invita, ¿no? Y cada vez más creo en esto, ¿no? En visualizar cosas y ponerlas en marcha. Pero además,
mientras estaba haciendo un poco mi stalkeo habitual previo a la entrevista, vi que Multiplica nació antes que Facebook. Sí, sí, sí. O sea, Imagínate la de oportunidades que nos hemos perdido, ¿eh? no, hombre, no, era un poco como, a mí me sorprendió porque a veces cuando pensamos en tecnología muy enfocada a experiencias, como creemos que es algo muy nuevo, ¿no? Y al fin y al cabo lleváis mucho Ujú. tiempo trabajando en esto. ¿Cómo ha sido el adelantarse al tiempo y cómo ha sido un poco ese viaje, ¿no? A ver, primero, ha sido interesante porque hemos podido vivir muchas etapas, ¿eh? Desde las primeras, ¿eh? Los más viejos recordarán comunidades virtuales, ¿vale? Luego llegaron el tema de los portales. No sé si incluso alguien se acordará de AOL o American Online, que incluso se había propuesto crear un portal cerrado, ¿eh? Para que veáis o veamos el tipo de momentos que hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? Luego llegó todo el tema del boom de las .coms, AdWords, redes sociales y, por tanto, el haber vivido estas etapas sí que te hace desarrollar, yo le llamo una especie de instinto digital, de ver cosas que tienen más de hype y cosas que dices, no, estas seguramente están para quedarse, ¿no? Y obviamente uno no tiene una bolita, ¿eh? De lo que va a suceder en el futuro, pero el vivir estos diferentes momentos te permiten tener como mucha más confianza, ¿no? Sobre cuáles son aquellas cosas que pueden funcionar más. Un poco como te decía al principio, cuando arrancamos Multiplica no teníamos mucha idea, solo sabíamos que éramos digitales y hacíamos un poco de todo, ¿eh? En aquella primera etapa, nosotros nunca creíamos o nunca creímos en la publicidad online, ¿sí? En verdad empezamos a creer cuando nació AdWords o cuando Google incorporó el sistema de AdWords. Y eso de alguna manera nos llevó al mundo del producto digital con la particularidad de que éramos muy buenos conceptualizando y muy malos implementando. Entonces, ¿qué hicimos? Pues mira, pues atrincherarnos en lo que éramos buenos, que en aquella época se llamaba usabilidad, no experiencia de usuario, ahora es user experience, es mucho más cool nuestro negocio. Y nosotros lo que sí que quisimos era darle un poco un giro y nos inventamos una palabra que nadie le hizo mucho caso, que era la de la persuabilidad, porque sentíamos que la usabilidad básicamente lo que buscaba era simplificar la experiencia. Pero nosotros queríamos no solo simplificarla, sino que te convirtiera en cliente, que te convirtiera, que te persuadiera. Y de ahí fusionamos persuasión y usabilidad para crear una disciplina que, como tal, sí que al menos condicionó un poco el ADN de Multiplica en cuanto a su propuesta de valor, ¿no? ¿Y a qué evolución ha tenido la persuabilidad? Ahora hablas de la customer experience como la Uh conocemos -huh. ahora, es un poco la continuación, ¿no? Sí, o sea, a ver, la esencia sigue siendo la misma, ¿eh? Necesitamos crear experiencias que sean fáciles, pero que sobre todo persuadan. Y esto al final pasa porque las personas que trabajan en proyectos de diseño, de experiencia, necesitan incorporar una mayor sensibilidad de ponerse en los zapatos de los usuarios, sobre todo de tener una mayor sensibilidad a nivel de psicología, no sé si llamarlo del consumidor, y de cómo insuflar marketing a la experiencia. O sea, el gran reto es entender mucho de cómo plantear una experiencia, ¿sí? Pero al mismo tiempo de cómo incorporar ese copy, esa oferta, esa invitación, para que de alguna manera la experiencia vaya arrastrando o invitando al usuario a avanzar en su proceso de decisión de compra, ¿no? Y por tanto, eso de alguna manera viene parejo, lo que sí que la tecnología lo que nos está permitiendo es hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Antes, a lo mucho, conseguíamos crear una experiencia que fuera sumamente persuasiva, pero que fuera la misma experiencia para todos los usuarios. Y con el tiempo hemos empezado a entender que este usuario medio no existe, ¿eh? Existe Cinzia y David, que somos muy distintos, que estamos en momentos de compra muy distintos. Y un poco la clave está en intentar leer el comportamiento del usuario, entender el perfil del usuario, del cliente y ponerlo al servicio de la experiencia para, de alguna manera, desplegar una capa mucho más oportuna, mucho más certera, ¿no?
Sí, lo que antes, bueno, una de las bases del copy, que a mí es un poco lo que me voló la cabeza al principio de meterme en este mundo, es que siempre Ujú. estamos acostumbrados a hablar de características, pero es que lo que quiere la gente es ver los beneficios en su propia vida de Total, cualquier tipo de total, producto. O sea, ya total. puedes tener la tele más grande del mundo, que si me dices que tiene megahercios, no me voy a enterar de nada. Pero si los negros Esto, están genial para ver una peli, esto es persuabilidad pura, que lo sepas, ¿eh? sí, sí, el arte de la persuasión. Ah, muy bien. Oye, ¿y qué son las experiencias inteligentes? Bueno, un poco lo que decía, ¿no? Es de alguna manera el no conformarse en crear una experiencia que sea la misma para todos, empezar a introducir determinados ingredientes que puedan cambiar pues, en función del contexto del usuario, en función de la procedencia del usuario, en función de los productos que el usuario ha visitado o ha comprado en visitas previas, en función de toda una serie de atributos que hoy en día fácilmente podemos captar en tiempo real y de alguna manera sincronizar con propuestas mucho más asertivas y mucho más oportunas, ¿no? Y algo que es muy importante es no conformarse tampoco en esperar al usuario, sino que de alguna manera lo que tenemos que hacer es ir a por él. Y el ir a por él pasa por entender el comportamiento y el no comportamiento de los usuarios. Es decir, el usuario cuando te visita te está diciendo cosas. Y hoy en día muchas empresas no hacen nada con eso. Es decir, si yo estoy cotizando desde el home banking de mi banco, un crédito de consumo y no lo estoy contratando en los próximos 2 o 3 días, debería haber un trigger que de alguna manera avisara a un call center para que el call center decidiera si me llaman o no me llaman. ¿Sí? Hoy en día toda esta parte se puede realmente automatizar, ¿no? Por tanto, las experiencias inteligentes son experiencias que saben leer al usuario para decirle algo que pueda ser mucho más pertinente, pero que al mismo tiempo desencadenan procesos que de alguna manera lo empujan a avanzar en una decisión de compra o de contratación. Sí, porque además muchas veces nos centramos en cuántas aperturas tiene una newsletter o cuánto rato se queda en la web, pero no miras dónde se están yendo, ¿sabes? Uh El -huh. mapa de No, calor básico, que a veces exacto, se nos exacto. olvida, es como Totalmente, increíble. totalmente. Pero además esto tenemos que llevarlo a activar una acción para ese usuario en concreto, ¿vale? Es decir, el gran reto que tenemos todos es dejar de entender qué es lo que sucede en nuestro site desde un punto de vista total o completo, agregado, lo cual te ayuda a entender la evolución de tu negocio, para empezar a poner ese comportamiento al servicio de disparar mensajes, ofertas, promociones, invitaciones, lo que quieras, ¿vale? Que de alguna manera incidan en la decisión del usuario, ¿no? Porque con todo esto que me estás comentando, se me ocurren 1000 pain points que multiplica puede solucionar para una empresa. ¿Cuál es el pain point principal o el que veis que hace más clic en que pueda ayudar más a Uh -huh. empresas? A ver, nosotros venimos del UX, o de la usabilidad, si quieres, o de la persuabilidad, ¿no? Por tanto, la mayoría de las veces los clientes se nos acercan porque lo que quieren es simplificar y mejorar sus experiencias al servicio de mejorar sus ratios de conversión, sus ventas. Ahora, cada vez más los estamos llevando de esta transición del UX al IX, al Intelligent Experience, al servicio de crear experiencias que sean más relevantes, que incrementen el lifetime value, ¿no? En nuestro negocio estamos entendiendo que si hace 5 o 10 años la métrica más importante era el ratio de conversión, ¿vale? Es decir, de 100 usuarios que te visitan, ¿cuántos te están comprando? ¿Y qué podemos hacer desde Multiplica para ayudarte a mejorar tus ratios de conversión? Cada vez más la métrica que va a mandar en nuestro negocio es ayudarles a mejorar el lifetime value, entendiendo como aquella métrica que te ayuda a saber la frecuencia con la que te compran tus clientes, el ticket medio por el cual te Vuelvan. están comprando, el tiempo de vida que tiene ese cliente y, por tanto, todo obviamente al servicio de hacer crecer el negocio digital. ¿Y cuáles serían los pasos para llegar a construir esta relación relevante con el cliente para que eso os vaya volviendo y su lifetime crezca? Uh -huh. A ver, depende mucho del punto de partida, depende mucho de la industria. Nosotros hemos llegado como a tipificar algo que le llamamos
Relevant Experience Index, que básicamente es una metodología que lo que nos permite es visualizar una experiencia en términos de cuán potente es su experiencia a lo largo de todo el journey y, por otro lado, cuántas capas de inteligencia comercial incorpora. Y a través de estos dos ejes podemos saber si una experiencia es mucho más pasiva, una experiencia es mucho más orquestada, una experiencia es mucho más inteligente o una experiencia es mucho más relevante. En función de dónde caiga tu experiencia, el tipo de cosas que tenemos que empezar a activar son unas o son otras, ¿no? En general, el gran reto que tenemos todos es lo que decía un poco al principio, ¿no? Ser mucho más user-centric, lo de ponerse en los zapatos de los usuarios y clientes. Todavía nos falta mucho y las empresas se miran demasiado desde ellas mismas y no desde sus clientes. Dos, cada vez más tomar decisiones basadas en data, esto que se llama data-driven, ¿sí? Tres, el tener una mirada mucho más de journey. Nosotros hace unos años pensábamos en momentos, pensábamos en la landing, en la web, en la app. Cada vez más el gran reto está en cómo conseguimos conectar los diferentes activos digitales al servicio de crear un journey que sea como mucho más smooth, mucho más envolvente, mucho más persuasivo, ¿no? Sí, en la parte del retail está toda la parte ahora del omnicanal que tienes que trasladar y juntar todo. Al fin Totalmente. y al cabo somos bichos digitales que también tenemos una personalidad física que Por nos ahora, puede por ver ahora, sí, sí, por ahora, quién totalmente. sabe. Oye, y mira, hablando de futuro, ¿qué es el Future Day? Bueno, el Future Day es un evento que organizamos cada año, normalmente a finales de enero, ya os avisaremos, en la que intentamos exponer las cosas que se vienen. Es decir, lo que intentamos hacer en los meses anteriores es un ejercicio de intentar ver cuáles son aquellas tendencias que más le van a pegar, ¿no?, en enero del año que viene al 2022 y cuáles son las cosas a las cuales vale la pena estar más atentos. ¿Y cuáles son los retos de Multiplica a corto y medio plazo? Tenemos bastantes, la verdad, ¿eh? Me A ver, imagino, primero, para que ir de 7 a 12 países en... sí, la verdad es que sí. Mira, nosotros venimos de una organización matricial donde habían multiplicas país y donde habían business units que tocaban determinadas disciplinas, ¿no? Teníamos una business unit que se llamaba Metriplica de Analítica Digital o una que se llamaba Táctica de Marketing Automation, ¿no? Llevamos un año cosiendo la compañía, ¿vale? Es decir, hemos eliminado todas las marcas, apostamos por la marca Multiplica, no creemos en tener P&Ls país o business unit y estamos tendiendo a ser una única compañía con un único P&L, ¿no? Por tanto, el primer gran reto que tenemos es acabar este proceso de coser lo construido, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver también con globalizar la compañía. Nosotros hoy en día todavía estamos, vamos a decir, organizados por regiones y lo que entendemos es que tenemos que ir a un segundo nivel donde al final nuestro mercado es el mundo. Por tanto, un segundo reto es de globalizar la compañía y eso también tiene mucho de empujar a algunos mercados donde todavía estamos muy tímidos, como es Brasil y Estados Unidos, donde en el 2022 queremos hacer un esfuerzo muy significativo. Y en relación a este giro también sentimos que tenemos mucho por hacer en ampliar y sofisticar la propuesta de valor nuestra. Nosotros, de alguna manera, lo que nos hemos propuesto en este mundo cada vez más digital es ayudar a nuestros clientes a ser más relevantes. Y, por tanto, hay toda una serie de capas de expertise, de servicio, que vamos a ir incorporando en los próximos años para, de alguna manera, pararnos delante de un cliente y poder tener una mirada mucho más total, ¿no?, de cómo los podemos ayudar a ser mucho más relevantes. Oye, ¿cómo nació el nombre de Multiplica? En verdad, bueno, esto de buscar nombres Es siempre es horrible. difícil, siempre es difícil. Y además, ya hace muchos años que hay un must, o al menos en el 2000, cuando creamos Multiplica, que necesitábamos tener un .com libre, ¿eh? Hoy en día esto ya se ha hecho un poco más flexible porque ya es imposible tener un .com libre, pero en aquella época era un must, ¿sí? Y por tanto teníamos que tener un .com. A lo mucho, ya que nuestra propuesta de valor giraba mucho en simplificar, en ayudar a que las experiencias fueran más fáciles, llegamos a la palabra facilita, ¿vale? Lo cual no es un supernombre, pero sí que nos evocó
que unos años antes, en Ideas for Change, Xavi Creus había comprado el dominio multiplica.com y recordé que tenía el dominio, se lo pedí muy amablemente, me lo regaló, nos lo regaló y ahí fue cuando dijimos, o sea, ya tenemos el .com, ya sabemos cómo nos llamamos, somos Multiplica. Oye, y además, así como para cerrar, has escrito 2 libros. En 2009, Vender más en Internet y después, Cómo convertir un me gusta en una compra. ¿Tienes pensado Sí. escribir más? En verdad estoy en ello, ¿eh? Y me pillas una semana, estoy súper agobiado porque estoy de segunda, tercera lectura de un libro que se va a llamar Relevancia y que espero que salga publicado en el primer trimestre del 2022. Lo estoy publicando además con un buen amigo, con Richard Johnson, y ha sido un proceso muy interesante, ¿no? Como siempre, ¿eh? O sea, al final, yo algo que he aprendido de escribir es que, al menos en mi caso, es la mejor fórmula para aprender, ¿no? Porque te obliga y te confronta sobre temas que tienes un cierto conocimiento, pero que necesitas profundizarlo para poder escribir con una cierta soltura, ¿no? Sí, desde luego escribiendo se aprende muchísimo. Es una de las, Muchísimo. parece mentira, pero sí. Bueno, yo en estos últimos años ya ni te cuento lo que hay dentro de esta cabecita. Porque además de Multiplica y de escribir libros, como si nada fueran cosillas así rapiduchas de hacer, participas como Business Angel en varios proyectos. ¿Cómo decides en cuál participar? Buena pregunta. Mira, hay algo de intuición, ¿vale? Pero que sobre todo responde a el equipo que está liderando el proyecto y sobre todo cuán seguros o vamos a decir capaces los veo. Dos, el espacio en el que se están metiendo y sobre todo el tipo de solución que están planteando a la necesidad que están entendiendo entender, ¿vale? Y después me guío mucho por espacios donde pueda aprender cosas, ¿no? Invertir tiene algo de poner una antena en algo que tienes poca idea, que algo te dice que va a ir a más, pero en el que vale la pena ponerle ficha, ¿no? Más o menos este es el criterio. Uno de los grandes problemas que en general tenemos los business angels es que nos dejamos llevar demasiado por el ego, porque cuando alguien te viene con una propuesta y te dice, David, nos encantaría que tú estuvieras, esto te sube, ¿eh? Y por eso precisamente hace 6 meses, con Andreu Casadellà y un par de personas más, creamos un vehículo que se llama Ocean, en el que los 4 que hemos fundado estamos invirtiendo sobre todo en SaaS B2B y en B2C suscripción, ¿no? Y la ventaja de hacerlo con otras personas es que, vamos a decir, la parte está más, no sé si emocional, ¿vale? Si el feeling está más controlado. Exacto, porque tienes que convencer a 3 más de que ese proyecto vale la pena, ¿no? Y ahora mismo estoy sobre todo poniendo toda mi energía en Ocean como vehículo para invertir en startups. Pues muchísima suerte con el proyecto y muchas ganas ya de ver el nuevo libro. O sea, ya avisa cuando esté disponible. Lo haré, lo haré. Queda poco, queda poco. Muchísimas gracias por tu tiempo, David. Ha sido un placer entrevistarte. No, a ti. Y espero seguir viendo noticias vuestras de cómo seguís dándolo todo. Lo haremos, o al menos lo intentaremos. Gracias a ti, por el tiempo y la oportunidad. Nada.